hombre de Dios nos trae un mensaje de Dios. Pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, pastor. Quiero aprovechar esta oportunidad también para decir que la esposa del pastor Martínez está aquí también. Tuve el privilegio de conocerla afuera, hablamos un rato. No sabía en realidad que el pastor Martínez y su esposa también están muy activos en la obra del colportaje. Una obra de gran fe, una obra muy, muy importante. La hermana White dice que muchas personas que han conseguido las publicaciones en el momento propicio van a abrir los libros y van a recibir el mensaje que Dios nos va a usar para la terminación de la obra. Así que queríamos que supieran que está la esposa también aquí presente. Bueno, es un placer estar con ustedes. Estoy casi de acuerdo al horario que tengo en California. Me acosté como a las 2 de la mañana, que es mi hora más o menos regular, un poquito más temprano que mi hora regular para acostarme donde yo vivo, porque son 5 horas más temprano en California que aquí. Y me desperté a las 10, que es más o menos la hora que me despierto allá. Yo sé que esta noche va a ser diferente porque es un día lleno de actividades, pero está bien, no hay problema. Dormimos cuando podamos. Es un gozo, un placer estar aquí. ¿Qué paisaje? Yo creo que nunca he predicado en un lugar donde hay un paisaje como este. Me encanta el mar y es difícil concentrarme en las notas que tengo aquí porque tengo ese paisaje hermoso ahí atrás. Pero bueno, vamos a hacer el intento. Quiero en estos momentos que con reverencia inclinemos nuestros rostros para pedir que Dios bendiga nuestro estudio. Querido Padre, qué privilegio es dirigirnos a ti como Padre. El Padre constante, el Padre que nunca cambia, el Padre que nos ama. Qué maravilloso poderte hablar como nuestro Padre. Sabemos que cuando venimos a ti con fe, con confianza, tú escuchas nuestras oraciones. Y así es que venimos con confianza ante tu trono en el nombre de Jesús, pidiéndote que tú nos acompañes en estos minutos donde vamos a abrir tu palabra. Pedimos, Señor, que no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestras mentes y corazones. No solo para servirte mejor nosotros, sino para compartir el maravilloso mensaje que tú nos has concedido como pueblo. Gracias, Padre, por la promesa de tu presencia, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Era la primavera del año 27 después de Cristo. En el área circundante a Jerusalén estaban ocurriendo eventos impactantes. Entre el pueblo de Dios había un gran despertar religioso. No cabe duda que las personas que vivían en Jerusalén sabían que la profecía de las 70 semanas estaba llegando a su fin. No cabe duda que los judíos sabían cuándo había comenzado la profecía de las 70 semanas. Así que podían calcular cuándo esa profecía iba a terminar, y ellos sabían que estaba por iniciar la última semana de las 70 semanas. Otra razón por la cual había ese gran despertar es porque se apareció un individuo que se parecía mucho a la descripción que da la Biblia de Elías. Los judíos sabían que el Antiguo Testamento es un libro que termina con expectativa, porque en realidad Malaquías, el capítulo 4, termina diciendo que antes del día grande y terrible de Jehová, Dios iba a mandar a Elías.
Y allí en el desierto, fuera de Jerusalén, se encontraba un individuo que se parecía a Elías, vestía como Elías, predicaba en el desierto como Elías, comía como Elías, hablaba como Elías, inclusive llamaba a Israel al arrepentimiento como lo hizo Elías. Así que por la profecía de las 70 semanas y por este individuo que se apareció predicando en el desierto, la gente se emocionó y había en toda Jerusalén un despertar y en las áreas circundantes. Nos dice en Mateo el capítulo 3 y el versículo 5 y 6 el impacto que tuvo el mensaje de Juan. Dice allí en Mateo 3, 5 y 6: y salía a él, es decir a Juan, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La gente sabía que en el Antiguo Testamento había una profecía, también en Malaquías, el capítulo 3, a donde decía que antes que viniera el Mesías se iba a mandar a un precursor, se iba a mandar a un Elías para preparar el camino para el Mesías. Así que todas las profecías del Antiguo Testamento parecían cuadrar con Juan el Bautista. La profecía de las 70 semanas, la profecía de Malaquías 4, que Dios iba a mandar a Elías antes del día grande y terrible de Jehová, la profecía de Malaquías 3, a donde Jehová decía: yo voy a mandar mi mensajero antes que venga el Mesías. Todo cuadraba y había gran emoción entre el pueblo de Dios. Decían: ¿será posible entonces que va a venir el Mesías en nuestro tiempo? Ahora necesitamos estudiar algunas cosas en cuanto a este Elías, Juan el Bautista. Vamos a notar varias características interesantes en cuanto a él y luego vamos a hacer una comparación entre el llamado y la misión de Elías y el llamado y la misión del linaje de Juan, porque hay un paralelo impactante entre Juan el Bautista y el linaje de Juan. Vaya conmigo a Juan el capítulo 1 y el versículo 21 y vamos a notar algo muy interesante en cuanto a Juan. Juan el capítulo 1 y el versículo 21 nos dice, y vamos a leer varios textos del Evangelio según San Juan, así que mantengan un dedo allí en Juan el capítulo 1. Dice allí: y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. Eso es interesante porque Jesús dijo que sí era. Lo vamos a ver en unos momentos. ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. Y luego le preguntan: ¿eres tú el profeta? Y respondió: no. Eso también es interesante porque Jesús dijo que Juan era el mayor de los profetas. Así que Jesús dice que es Elías y Jesús dice que es el mayor de los profetas, y cuando le preguntan a Juan: ¿eres tú Elías? Dice: no. Y cuando le preguntan: ¿eres tú el profeta? No. ¿Y por qué? Sencillamente porque Juan el Bautista era un hombre humilde y modesto. No era arrogante. Sabía que no era digno ni de amarrar las sandalias del que venía después de él. Él sabía que el enfoque no era sobre él, sino que el enfoque era sobre el que había de venir. Y por eso es que Juan dijo que no era Elías, ni tampoco era el profeta. Y claro, entonces surge la pregunta: si no era Elías ni era el profeta, ¿quién era Juan el Bautista? Vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 7 y el versículo 27. San Lucas, el capítulo 7 y el versículo 27, a donde se identifica la función de Juan el Bautista.
Dice allí, hablando el Señor Jesucristo, este es de quien está escrito: he aquí envío a quién, envío a mi mensajero delante de tu faz. Le va a mandar un mensajero delante de otro, el cual preparará tu camino delante de él. ¿Qué función tenía Juan el Bautista? Dice: yo no soy el profeta, pero era ¿qué? El mensajero del Señor. Noten el versículo 27 de Lucas 7. Aquí está hablando Jesús. Juan dijo: no, yo no soy el profeta, pero fíjense lo que dice Jesús. Lucas 7 y el versículo 26. Dice: ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que un profeta. Interesante. Le preguntan: ¿eres el profeta? No. Entonces, ¿quién? El mensajero del Señor. Y Jesús dijo que era más que un profeta. Ahora, otra característica de Juan es que él tenía el testimonio de Jesucristo. La hermana Juan no es la única que tenía el testimonio de Jesucristo. Todos los profetas tenían el testimonio de Jesucristo, porque daban testimonio en cuanto a Jesús, daban testimonio de Jesús. Su función era atraer la atención de la gente a Jesús. Es decir, los profetas tenían el testimonio de Jesús. Juan tenía el testimonio de Jesucristo. Note Juan 5, 31 al 33, a donde se dice claramente eso. Juan 5, 31 al 33. Aquí está hablando Jesús, y está hablando en cuanto a Juan, y dice lo siguiente: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Es decir, si Jesús dice: si yo doy testimonio en cuanto a mi propia persona, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y luego Jesús explica de quién estaba hablando. Dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Es decir, Juan tenía el testimonio de Jesucristo, porque su propósito era apuntar hacia Jesús. Es interesante que Juan nunca hizo un milagro. Recuerden todos estos detalles, porque vamos a volver a ellos. Nunca hizo un milagro. Noten Juan 10 y el versículo 41, a donde se nos dice esto. ¿Qué era lo importante de Juan? ¿Sus milagros o su enseñanza? Fíjense lo que dice allí, Juan 10 y el versículo 41. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. La palabra semeion se traduce milagro en otros sitios. Juan no hizo ningún milagro. Pero, ahora escuchen lo importante, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Lo importante de Juan no eran sus milagros, sino su enseñanza. Su enseñanza era la verdad, según dice en Juan 10, 41. Ahora, otro detalle interesante en cuanto a Juan es que se nos dice que Juan no era la luz. Fíjense el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 6 al 8. Juan 1 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Ahí dice claramente que Juan no era la luz. Dice allí en Juan 1:6: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Ahí está otra vez la idea de que tenía el testimonio de Jesucristo. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Ahora, él debía dar testimonio ¿de qué? ¿Y quién es la luz? Jesús, muy importante. Dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz,
¿Y con qué propósito? A fin de que todos creyesen por él. Ahora escuchen, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dice que Juan no era la luz, debía dar testimonio de la luz. Pero ¿saben algo interesante? Juan sí era una luz. No era la luz, pero era una luz. Nota lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5 y el versículo 35. Juan 5 y el versículo 35. Aquí dice el Señor Jesucristo lo siguiente en cuanto a Juan. Él era, ¿qué cosa? Yo pregunto, ¿qué alumbra más, el sol o una antorcha? Es una pregunta tonta, para ver si están despiertos. ¿Cuál sería una luz mayor y una luz menor? El sol sería la luz ¿qué? Mayor, y una antorcha la luz menor. Ahora escuchen lo que dice. Él era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Juan tenía luz, sí o no? Sí, Señor. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. No era la luz, pero sí era una luz menor. Ahora yo pregunto, ¿quién era la luz mayor? Lo único que tenemos que hacer es leer el siguiente versículo. En el siguiente versículo dice, hablando Jesús, inmediatamente después de decir que Juan era una antorcha y ellos querían regocijarse en su luz, es decir, en la luz de la antorcha, dice Jesús, mas yo tengo ¿qué cosa? Mayor testimonio que el de Juan. Es decir, ¿quién es la luz mayor? La luz mayor es Cristo Jesús. Y luego dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan era una luz menor, cuyo propósito era dirigir a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. Dice la sierva del Señor en el Deseado de todas las gentes, página 191, lo siguiente. El profeta Juan era un eslabón. ¿Saben lo que es un eslabón? ¿Verdad? Una conexión. El profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones, es decir, unía el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora dice ella, Juan era la luz menor que había de ser seguida por otra mayor. Juan era la luz menor y Jesús era la luz mayor. Pero ahora escuchen, hermanos y hermanas, había también otra luz menor. Este es un punto a donde muchos no han comprendido este concepto de luz menor y luz mayor. Había otra luz menor. Esa luz menor eran las escrituras del Antiguo Testamento. Otra luz menor. Y usted dice, pero ¿por qué dos luces menores? Ya lo vamos a ver por qué razón. Pero quiero que ustedes noten que había otra fuente que daba testimonio de la luz mayor también. Vayan conmigo al Evangelio según San Juan, el capítulo 5 y el versículo 39 y 40. San Juan 5 y el versículo 39 y el versículo 40. Ahí nos dice la otra luz que daba testimonio de la luz mayor de Jesús. Dice allí en Juan 5:39, escudriñad las escrituras. ¿Cuáles escrituras había en ese tiempo? No había el Nuevo Testamento. Está hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Es parte de la Biblia del Antiguo Testamento? Claro que sí, una gran porción de la Biblia. Así que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Otra luz menor que da testimonio de la luz mayor, porque las escrituras testifican en cuanto a la luz mayor, Cristo Jesús. Y luego viene un problema. Dice Jesús en el versículo 40,
aunque las escrituras dan testimonio de mí, aunque son una luz menor, cuyo propósito es llevar a la luz mayor, que soy yo, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Yo pregunto, ¿entendía la gente las escrituras en ese tiempo? ¿Estaban obedeciendo las escrituras en ese tiempo? No. Porque lo que está diciendo es Jesús es, miren, ustedes tienen las escrituras, la luz menor, que hablan de mí, y ustedes no me quieren recibir a mí. Es porque ustedes no entienden cómo las escrituras me apuntan a mí. Ahora, quiero que noten entonces que tenemos una luz menor que es canónica y una luz menor que no es canónica. Es decir, una luz menor es parte de la escritura, el Antiguo Testamento. Otra luz menor no es parte de las escrituras. Una fuente canónica y otra no canónica, ambas son luces menores. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo es que usted dice que el Antiguo Testamento es una luz menor que apunta hacia Cristo, la luz mayor? Hermanos y hermanas, ningún libro puede contener en su plenitud. El Antiguo Testamento es solo un pálido reflejo de quién es Jesús en su persona. El Nuevo Testamento es solo un pálido reflejo de lo que es Jesús personalmente. Nada más nos da suficiente luz para que podamos ver la luz mayor. Es decir, las escrituras son una luz menor para llevar a Cristo, la luz mayor. Y también el mensaje de Juan era una luz menor para llevar a la luz mayor. Y claro, la pregunta que surge es, ¿por qué se necesitan dos luces menores? No sé si les surgió esa pregunta. ¿Acaso las escrituras como luz menor para llevar a Cristo la luz mayor no es suficiente? ¿Para qué se necesita otra luz menor? Les voy a explicar, hermanos y hermanas, por qué razón. La misión de Juan no era traer nueva luz que no se encontraba en las escrituras. Toda la luz que necesitaba el pueblo judío estaba en esa luz menor, las escrituras. No necesitaban ellos otra luz adicional, es decir, nueva luz, nueva información que no tenían. Lo que Juan quería hacer era dirigir la atención de la gente a las escrituras, para que leyendo las escrituras pudiesen ver allí a Jesús. Porque la gente no entendía las escrituras, no estaban obedeciendo las escrituras, ni siquiera creían que Cristo era el Mesías, porque no comprendían las profecías mesiánicas. Así que Dios levantó a Juan para que Juan le dijera a la gente, mire, lean las escrituras, estoy alumbrando las escrituras para que ahora ustedes puedan discernir en las escrituras a Cristo Jesús. Es porque la gente estaba ignorando las escrituras que Dios levantó a un profeta para alumbrar las páginas de las escrituras para que la gente pudiera ver allí a la luz mayor. Ustedes saben que el pueblo judío de los días de Jesús profesaba ser el pueblo de Dios. Se jactaban de tener las escrituras, de tener a Moisés, pero estaban violando todos los principios de las escrituras. No veían a Cristo en las escrituras. Así que Dios dijo, yo les voy a echar una ayudada. Yo lo que voy a hacer es voy a levantar una luz menor, voy a levantar a un individuo que no es parte de las escrituras, es decir, no es parte del canon bíblico, y entonces yo voy a usar ese profeta para alumbrar las páginas del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento, para que la gente ahora, viendo las profecías, diga, ah, mire, este es el que hemos estado esperando. Es decir, la función de Juan era dirigir la atención de la gente a las escrituras que la gente no había comprendido, para que las escrituras pudiesen discernir a Cristo Jesús, el Mesías. Podemos imaginarnos a los judíos que decían, nosotros tenemos a Moisés, pero no entendían lo que escribió Moisés, ni practicaban lo que escribió Moisés, ni obedecían lo que escribió Moisés.
Así que Dios dice, yo voy a levantar a una luz menor que apunte a la gente a las Escrituras, para explicar las Escrituras que la gente no comprende ni obedece, para que ellos entonces queden sin excusa. Lo voy a poner en blanco y negro para que lo puedan entender. Ustedes saben que los judíos decían, nosotros tenemos a Moisés. Fíjense lo que dice Juan 5 y el versículo 45 al 47. Juan 5, 45 al 47. Aquí está hablando Jesús. Y Jesús le dice a esos judíos que profesaban entender las Escrituras. Decía, nosotros entendemos las Escrituras. Y Juan decía, si ustedes comprendieran las Escrituras, aceptarían al Mesías. Pero ustedes lo rechazan, no entienden las Escrituras. Juan 5 y el versículo 45 al 47 dice Jesús, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Quién acusaba a los judíos? Moisés. Ellos profesaban entender lo que escribió Moisés. Sí, nosotros tenemos a Moisés, eso lo entendemos perfectamente. Ahora bien, el versículo 46 dice Jesús, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Tenían las Escrituras, pero no las entendían. Tenían esta luz menor, pero no la comprendían. Así que Dios levanta a Juan el Bautista para explicar lo que ya contenía el Antiguo Testamento, para que la gente ahora, al leer el Antiguo Testamento, pudiese ver que Jesús era el Mesías. ¿Me están entendiendo, hermanos y hermanas? Es decir, el propósito de la luz menor no canónica era dirigir a la gente, a las Escrituras, la otra luz menor, para que leyendo las profecías del Antiguo Testamento pudiesen discernir a Jesús, el Mesías. Dios en su misericordia quiso ayudar al pueblo judío a entender las Escrituras. Y usted dice, ¿pero por qué? Porque el pueblo judío estaba en tinieblas. ¿Cómo así que en tinieblas? ¿Acaso no tenían? ¿Acaso el Antiguo Testamento no es la luz menor? ¿Cómo es que podemos decir que estaban en tinieblas entonces? Estaban en tinieblas porque no comprendían las Escrituras ni las estaban obedeciendo. Fíjense Mateo 4:16. Mateo 4 y el versículo 16. Está hablando del pueblo de Dios que tenía las Escrituras, la luz menor la tenían. Mateo 4 y el versículo 16 dice, el pueblo asentado en tinieblas, ¿vio qué? ¿En qué condición estaba el pueblo? En tinieblas, pero tenía la luz menor, las Escrituras. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahora yo quiero preguntarles, ¿trajo Juan el Bautista alguna enseñanza que no se encontraba ya en el Antiguo Testamento? ¿Introdujo Juan el Bautista alguna nueva verdad revolucionaria que no se encontraba ya en las Escrituras? No. Por favor, no interrumpamos ahora, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y puede ser que vaya a contestar su pregunta de todas maneras. Por ejemplo, ¿cómo introdujo Juan el Bautista a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso sí era un concepto revolucionario que nunca se encontraba en las Escrituras, ¿verdad? ¿Acaso Isaías 53 no dice fue llevado al matadero y no abrió su boca? Dios cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Eso no era ningún. La gente sabía que se sacrificaban corderos por montones en el santuario cada día. Así que cuando Juan dice, este es el cordero, la gente debería haber dicho, vamos a las Escrituras entonces a ver qué pasaba con el cordero. El propósito era que la gente, que cuando Juan les dijo que Jesús era el Cordero, que entonces fueran a la Escritura. A ver, tal vez entendimos mal cómo va a venir el Mesías.
Algunos dicen, pero pastor, Juan introdujo por primera vez el bautismo. Y el concepto del bautismo se encontraba en el Antiguo Testamento. ¿Recuerda la historia de Naamán? ¿Recuerda a Naamán? Que se sumergió 7 veces y salió sin lepra. Los judíos sabían que la lepra representaba el pecado. Ese es el concepto de su época. Además, el pueblo judío sabía que el pueblo de Israel había sido bautizado en el Mar Rojo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10, claramente dice que el pueblo fue bautizado en Moisés en el mar. La palabra bautizado se usa allí. Además de eso, en el santuario se usaba agua para purgar y purificar. La gente, para ellos el bautismo no hubiera sido nada nuevo, porque tenían abundancia de testimonio en el Antiguo Testamento de que el bautismo tenía que ver con arrepentimiento, confesión de pecados y perdón de pecados. Es decir, Juan no introdujo ninguna doctrina nueva que no se encontraba en las Escrituras. Lo que hizo fue tratar de explicar lo que estaba en las Escrituras para que la gente pudiera aceptar a Cristo Jesús, la luz mayor. No trajo nueva luz. Ahora yo quiero preguntarles esto. ¿Ustedes creen que el pueblo judío podría haber entendido que Jesús era el Mesías sin que Dios hubiera levantado a Juan? ¿Ustedes me están entendiendo la pregunta? ¿Creen ustedes que supongamos que Dios no hubiera levantado nunca a Juan el Bautista? Que la gente solamente hubiera tenido las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Ustedes creen que ellos aún pueden haber estado preparados para recibir al Mesías solo con las Escrituras? Sí, Señor. Permítame darle las profecías del Antiguo Testamento. Y no les voy a dar las referencias bíblicas, nada más les voy a mencionar por la premura del tiempo. Si alguien quiere que yo le puedo enviar todos estos sermones en forma escrita, con lujo de detalle. Si ustedes me dan su correo electrónico. ¿Está bien? Pero por la premura del tiempo no puedo mencionar todos los versículos. Le voy a decir cuáles son las profecías que apuntaban hacia el Mesías, profecías del Antiguo Testamento. Iban a nacer en Belén, iban a nacer de una virgen, una estrella iba a anunciar su nacimiento, niños iban a ser masacrados cuando nacieran, Dios lo llamaría de Egipto, sería ungido o bautizado, haría obras maravillosas, predicaría con poder, su mensaje sería rechazado por los judíos, el pueblo judío lo honraría solo con los labios, entraría a Jerusalén en un asno en medio de gran aclamación, echaría del templo a los comerciantes, el celo de la casa de Dios lo consumiría, sería vendido por 30 piezas de plata, sus discípulos lo abandonarían. Cuando estaba en la cruz no iba a abrir su boca y iba a decir en la cruz: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Le atravesarían las manos y los pies, iban a echar suerte sobre sus vestiduras, su corazón se derramaría como agua, sus enemigos le escupirían en el rostro, sus enemigos lo desafiarían al bajarse de la cruz, ninguno de sus huesos sería quebrado. En la cruz iba a decir: sed tengo. Su sufrimiento y pasión iba a durar 3 días y 3 noches, su sepultura sería con los ricos. ¿Había suficientes profecías? Claro que sí. Si la gente hubiera leído el Antiguo Testamento con una mente abierta, hubieran comprendido el Antiguo Testamento y no hubiera sido necesario levantar a Juan el Bautista. Pero Dios en su misericordia dijo: este pueblo, a pesar de que tiene las Escrituras, todas estas profecías, a pesar de que ahora Jesús ha venido, este pueblo no entiende. Yo voy a levantar a Juan para que entonces Juan diga: este es el Cordero. Y para apuntar hacia las profecías, para que la gente sepa que este es el Mesías esperado. Es decir, el propósito de Juan era alumbrar las páginas de las Escrituras para que la gente pudiera ver la luz mayor, Cristo Jesús. Por eso se necesitaban 2 luces menores, una canónica y la otra no canónica. Ahora, ¿a qué vino Juan? Vamos a ver. Mateo 17 y el versículo 11, Mateo el capítulo 17 y el versículo 11, nos dice Jesús por qué es que Dios envió a Juan. Y se usa una palabrita muy interesante aquí. Mateo 17 y el versículo 11.
Dice allí, respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero, y ahora viene la palabra clave, ¿y qué? Restaurará todas las cosas. ¿Qué significa restaurar? Significa introducir algo nuevo que nunca se conocía antes. No. Restaurar significa que algo ha sido derribado y que hay que colocarlo otra vez en su lugar. Es decir, Juan el Bautista no era un innovador. No vino a traer nueva luz, sino que vino ¿a qué? A restaurar lo que el pueblo había olvidado. Vino también a preparar el camino para que la gente estuviera lista para recibir al Mesías en su primera venida. Noten Lucas el capítulo 1 y el versículo 17. Lucas 1 y el versículo 17 nos dice que no solamente vino Juan el Bautista con el fin de restaurar lo que el pueblo había ignorado y olvidado y que no entendía, sino que también vino a preparar a un pueblo para la primera venida de Jesús. Dice ahí en Lucas 1:17, él, es decir, Juan, irá delante de él, es decir, de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías. Ahora fíjense con qué propósito. ¿Para hacer qué cosa? Volver. Eso significa que está restaurando, para volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. ¿Con qué fin? Para preparar al Señor a un pueblo que bien dispuesto. Juan el Bautista tenía dos propósitos. Uno, restaurar todo. Y en segundo lugar, preparar a un pueblo para la venida del Mesías. Y claro, todo el mundo amaba a Juan. ¡Ay, Juancho, te queremos tanto! Lo odiaban. El pueblo a quien fue enviado con el propósito de alumbrar las páginas de las Escrituras para que la gente pudiera ver a Jesús, odiaban a ese profeta. Vamos a leer 3 textos. Mateo 11, 7 y 8. Mateo 11 y el versículo 7 y 8. Yo me imagino que la gente habrá dicho: ¿y para qué te necesitamos a ti si tenemos las Escrituras? Con la Biblia basta, decía el pueblo judío. ¿Para qué tú? Suena familiar, ¿verdad que sí? Mateo 11, 7 y 8. Dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Es decir, ¿ustedes creen que hay una caña que el viento la lleva para de acá para allá? Dice: ¿o qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. En el mismo capítulo, el versículo 18 nos dice que ganó enemigos porque era firme y estable, no se dejaba mover de un lado para otro por el viento. Dice ahí en Mateo 11, 18: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene. ¿Sabe lo serio que es acusar al profeta de Dios de que tenga un demonio? Y en el caso de la hermana White, decir que era esquizofrénica o que tenía ataques de epilepsia y de eso venían sus visiones. Hermanos y hermanas, criticar la obra del Espíritu Santo es peligroso, peligrosísimo, porque el pecado contra el Espíritu Santo está muy cerca de cometerse cuando sucede eso. Decían que Juan tenía demonio. Lucas 7, 29 y 30. No solamente eran algunos entre el pueblo, sino los líderes de Israel. Piensa lo que sucedía con los líderes del pueblo. Lucas 7, 29 y 30. El problema no era mayormente con el pueblo. Dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Es decir, el pueblo lo escuchó y se bautizaron. Lo escuchen ahora.
Mas los fariseos eran los pastores de la época. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, hoy les decimos teólogos. Sí, así es. Ellos eran los teólogos de la época. Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Rechazaban a Juan, los ministros y los teólogos. Un texto más sobre la oposición a la cual se enfrentó Juan, Mateo 17, 12 y 13. Mateo 17, 12 y 13. Le dije que íbamos a usar mucho la Biblia, que tiene que tener diestros los dedos, buscando los textos. Mateo 17, 12 y 13. ¿Sabe una cosa? Que los que rechazaron la luz menor automáticamente rechazan la luz mayor. Los que en la iglesia adventista ahora dicen, no, nosotros vamos por la Biblia, no por lo que dice el Enehuay. Y eso es cierto. Pero no debemos poner la Biblia y el Enehuay como enemigos. Dicho sea de paso, se usa la expresión que a veces se dice que, ¿qué dice la pluma inspirada? Bueno, todos sabemos que la pluma no fue inspirada, porque la pluma no escribe sola. Pero un modismo es una forma, es una expresión que sencillamente significa que la persona que llevó la pluma fue inspirada. Se sabe que la pluma no es inspirada. Es el profeta el que es inspirado. ¿Entienden eso? Ahora fíjense. Dice, mas os digo, Jesús dice, Elías ya vino. ¿Y qué? Y no le conocieron. Sino que hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Qué significa eso? Que hicieron con él todo lo que quisieron. Vamos, sigamos leyendo. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Como hicieron como les dio la gana con Juan el Bautista, así van a hacer con quién? Con Jesús. ¿De quién estaba hablando Jesús? Versículo 13 dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de quién, de Juan el Bautista. Este texto dice que si la gente rechazaba el testimonio de Juan, iba a rechazar. Ahora escuche, Juan el Bautista no era perfecto, ni omnisciente, ni infalible. Su conocimiento era limitado. Creció en su conocimiento como profeta. No se las sabía todas desde un comienzo. Noten por ejemplo Mateo 3, 11 y 12. A veces nosotros esperamos más de un profeta que lo que espera Dios. Mateo 3, 11 y 12. Fíjense lo que dice Juan cuando él está predicando en el desierto. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahora escuchen bien lo que dice Juan. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué clase de Mesías esperaba Juan el Bautista? Un Mesías que iba a reunir a su pueblo y destruir a los enemigos. Él creía que el Mesías se iba a sentar en el trono de Jerusalén, iba a ser un Mesías glorioso. No entendía las dos venidas del Mesías: una venida humilde para sufrir y morir, y la segunda venida en gloria. Él no entendía las dos etapas de la venida del Mesías. Y él lo predicó aquí, dice, cuando él venga, él va a aventar su era, el trigo lo reúne y a todos los demás fuego. Déjenme leerles algunas citas del Espíritu de Profecía sobre el hecho de que este profeta, esta luz menor, tenía conocimiento limitado, pero creció en su conocimiento.
Deseo de toda la gente 78 y 79, dice la sierva del Señor, Juan no comprendía la naturaleza del reino del Mesías. No comprendía. Esperaba que Israel fuese librado de sus enemigos nacionales. Pero el gran objeto de su esperanza era la venida de un rey de justicia y el establecimiento de Israel como una nación santa. Así creía que se cumpliría la profecía hecha en ocasión de su nacimiento, acordándose Dios de su santo pacto, que sin temor, librados de nuestros enemigos, esta es una profecía bíblica, librados de nuestros enemigos, les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. Él entendía que Dios iba a destruir a los impíos y iba a establecer a Israel en el ápice de la tierra. Dice también la sierva del Señor en la página 110, dice, cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta, es decir, de Juan, fue dirigida a las palabras de Isaías. Es decir, cuando Jesús se bautizó, Juan se acordó de las Escrituras. Como Cordero fue llevado al matadero. Durante las semanas que siguieron, Juan estudió con nuevo interés las profecías. Imagínense qué está haciendo Juan, estudiando las profecías para poder explicar bien. Dice, durante las semanas que siguieron, Juan estudió con nuevo interés las profecías y la enseñanza de las ceremonias de los sacrificios. Y ahora escuchen, no distinguía claramente las dos fases de la obra de Cristo, como sacrificio doliente y como un rey vencedor. Pero veía que su venida tenía un significado más profundo que el que discernían los sacerdotes y el pueblo. La página 186 dice, como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupase el trono de David. Y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan quedaba perplejo y perturbado. Juan no se la sabía poner, era la luz menor. Para apuntar a Jesús la luz mayor, pero no entendía plenamente todo. Por lo menos en el comienzo. Pero con el transcurso del tiempo llegó a entender. ¿Recuerdan ustedes que cuando Juan estaba en la prisión, mandó a 2 discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el Mesías o hemos de esperar a otro? Este es el que había dicho, este es el Cordero de Dios. Y ahora manda a 2 discípulos para preguntar, ¿eres tú el que estamos esperando o hemos de esperar a otro? No tenía claro. Porque Jesús estaba diciendo, voltea la otra mejilla, lleva la carga 2 millas en vez de 1. Si te escupen la cara, Dios te bendiga. No cuadra con el Mesías que yo consigo. Entonces ellos van a donde Jesús. La historia está en Mateo 11, en los primeros versículos, y le preguntan a Jesús, ¿eres tú Juan manda a preguntar si tú eres el Mesías o si hemos de esperar a otro? Y Jesús le dice, según deseado toda la gente, le dice, quédense aquí todo el día y observen lo que yo voy a hacer. Ese día Jesús sanó leprosos, echó demonios, inclusive dice la sierva de Dios que resucitó muertos. Y cuando terminó el día, Jesús le dijo a los 2 discípulos, vayan ahora, cuéntenle a Juan lo que ustedes vieron. Y dice la sierva del Señor que Juan en la cárcel recordó la profecía de Isaías en el capítulo 61, a donde decía que el Mesías iba a hacer exactamente esas cosas. Y Juan entendió finalmente que la venida del Mesías iba a tener 2 etapas. Una etapa como siervo sufriente y otra etapa como el Mesías triunfante. Y dice que murió en paz. Creció en su conocimiento. Eso es importante. No era omnisciente, era la luz menor, el profeta del Señor. Pero con el transcurso del tiempo las cosas se aclararon y las pudo enseñar con más claridad. Dice en el deseado de toda la gente 188 que cuando Juan estaba en la prisión recordó la profecía concerniente al Mesías. Isaías 61, 1 y 2. Las palabras de Cristo no solo le declaraban el Mesías, sino que demostraban de qué manera había de establecerse el reino. Hasta aquí hemos estudiado en cuanto al primer profeta, Juan el Bautista.
Ahora vamos a estudiar en cuanto al segundo profeta, Elena White, porque hay un paralelo impresionante entre los dos, entre su función, entre otras cosas. Poco antes de 1844 se levantó un movimiento internacional, interdenominacional, anunciando que la profecía de los 2300 días estaba por concluir. ¿Sabe lo que es interesante? Juan el Bautista predicó cuando las 70 semanas estaban por concluir, mientras que Dios levantó a este movimiento poco antes de cumplirse los 2300 días, que es la parte más grande de la profecía. Es la misma profecía, pero es la profecía de los 2300 días, nos lleva más allá de la conclusión de las 70 semanas a la conclusión de la gran profecía de los 2300 días. Y hubo un gran despertar, como hubo en los días de Jesús, en los días de Juan el Bautista. La gente toda la noche a veces pasaba orando, confesando sus pecados, vendían sus propiedades para usar su dinero para beneficio de la obra. Es decir, un gran despertar, porque sabían que algo monumental iba a suceder, iba a terminar de cumplirse la profecía de los 2300 días, como hubo un reavivamiento cuando se iba a terminar la profecía de las 70 semanas. Claro, el pueblo fue chasqueado, aunque la profecía se cumplió. No entendieron plenamente cómo se cumplió. Por eso en diciembre de 1844 Dios levantó a una mujer joven de 17 años, sin educación formal, débil y enferma, para atraer la atención de la gente a las escrituras, para que pudieran entender qué fue lo que ocurrió el 22 de octubre de 1844. Estudiemos algunos detalles en cuanto a Elena White. Muy interesante los datos que se dan de ella. En primer lugar, en varias ocasiones le preguntaron a la hermana White si ella era un profeta, y su respuesta era no. Les leo dos citas. Mensajes Selectos, tomo 1, página 40. La hermana White había dado un discurso en Battle Creek, en la iglesia más grande adventista de aquella época. Dice: durante el discurso dije que no pretendía ser profetista. Aunque algunos se sorprendieron ante esta declaración, y como mucho se está diciendo acerca de esto, daré una explicación. Otros me han llamado profetisa, pero nunca pretendí ese título. No he sentido que era mi deber designarme así. Los que osadamente pretenden que son profetas en este nuestro día son con frecuencia un reproche para la causa de Dios. La página 39 dice ella: la última vez que estuve en Battle Creek, dije delante de una gran congregación que no pretendía ser profetisa. 2 veces me referí a este asunto con el propósito de hacer cada vez esta declaración: no pretendo ser profetisa. Si digo algo diferente a esto, entiendan todos ahora que lo que quería decir era que no pretendo el título de profeta o profetisa. Así que le preguntaron: ¿eres tú profetisa? No. Entonces, ¿quién era? Mensajes Selectos, tomo 1, página 40. Dice ella: nunca he pretendido ser profetisa. Si otros me llaman así, no les discuto, pero mi obra ha abarcado tantos aspectos que no puedo llamarme sino mensajera, enviada para dar un mensaje del Señor a su pueblo y para ocuparme de cualquier actividad que Él me señala. ¿Qué nombre? Mensajera. No soy profeta, mensajera. La página 36 de Mensajes Selectos, tomo 1, dice ella: algunos han tropezado en el hecho de que dije que no pretendía ser profetisa y han preguntado: ¿por qué? No he tenido otra pretensión sino la de que se me ha indicado que soy la mensajera del Señor.
que Él me llamó en mi juventud para ser su mensajera, para recibir su palabra y dar un mensaje claro y decidido en el nombre del Señor. Mismo nombre, mensajera del Señor. Yo pregunto, ¿era Elena de White profeta? No. ¿Era profeta ella? Pero ella dijo que no. Pero Juan también. La hermana White no solo era un profeta, sino que era más que un profeta. Fíjense qué interesante esto. Mensajes Selectos, tomo 1, página 40. Mensajes Selectos, tomo 1, página 40. Dice: mi obra incluye mucho más de lo que indica ese nombre. Su obra es mucho más grande que la de un profeta, dice ella. Sigue diciendo: me considero a mí misma como una mensajera a quien el Señor le ha confiado un mensaje para su pueblo. En la página 40 y 41 dice: mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. Abarca mucho más de lo que puedan imaginar las mentes de los que han estado sembrando semillas de incredulidad. Y en la página 37 dice ella: ¿por qué no he pretendido ser profetisa? Porque en estos días muchos que osadamente pretenden ser profetas son un reproche para la causa de Dios, y porque mi obra incluye mucho más de lo que significa la palabra profeta. Le preguntaron a Juan: ¿eres tú el profeta? No. Entonces, ¿quién? El mensajero del Señor. Pero al igual que Juan, Elena White no solo era un profeta, sino que era más que un profeta. Y podemos preguntar: ¿por qué es que la hermana White dijo que era más que un profeta? Hermanos y hermanas, sencillamente porque la hermana White, el propósito por el cual Dios levantó a la hermana White fue para preparar a un pueblo en todas las dimensiones de la vida, integralmente para la segunda venida del Señor Jesús. Fíjense sobre los temas que escribió la hermana White. Escribió libros sobre la salud, que si siguiéramos su consejo había muy poco enfermo en la iglesia. Habría mucho menos ungimientos, que es el último recurso. Pero muchas veces porque no seguimos los consejos. Están escritos, por ejemplo, en el libro El Ministerio de Curación, un clásico. Consejos sobre salud, consejos sobre el régimen alimenticio, ministerio médico, puros consejos sobre cómo conservar la salud mental, física, espiritual, social. La hermana White escribió sobre la educación. El libro La Educación, fundamentos de la educación cristiana. Quería que se estableciera un sistema educativo para preparar a un pueblo para la venida de Jesús. Escribió sobre las publicaciones, por ejemplo, el portal evangélico. Escribió sobre la administración, cómo se debe administrar la iglesia, testimonio para los ministros. Escribió sobre la obra ministerial, obreros evangélicos. Escribió sobre la obra de beneficencia, el ministerio de bondad. Escribió sobre el evangelismo, el libro El Evangelismo. Escribió sobre teología, los 5 libros de la serie del conflicto. Escribió sobre el hogar y la familia, el hogar cristiano. Escribió sobre la importancia de la vida devocional, el camino a Cristo y la vida santificada. Escribió sobre cómo educar a nuestros hijos, conducción del niño. Escribió sobre finanzas, consejos sobre mayordomía cristiana. Es decir, el propósito de Elena White no era darnos otra Biblia con nueva luz, sino el propósito era preparar en forma integral, en todas las dimensiones de la vida, a un pueblo para la venida del Señor. Elena White, su obra era mucho más que la obra de un profeta. ¿Tenía Elena White el testimonio de Jesucristo? Usted conoce la profecía en Apocalipsis 12:17. Esa la vamos a estudiar en nuestro tema de esta noche. Vamos a trazar cuándo, dónde se iba a levantar el don profético según la profecía. Se levantó exactamente en el lugar y en el tiempo y con las características que indica la Sagrada Escritura. Pero Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se iba a irar contra la mujer.
y se iba a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen o poseen el testimonio de Jesucristo. ¿Y saben qué es el testimonio de Jesucristo? En Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entre el pueblo de Dios iba a haber el don, que es el testimonio de Jesucristo. Significa que se iba a levantar un profeta que iba a alumbrar las páginas de no solo el Antiguo, sino del Nuevo Testamento, para que la gente pudiera encontrar ahí a Jesús y estar listos para su venida. ¿Saben que la hermana White se refirió a sus escritos como la luz menor? Hay una cita que se ha usado mal, creo yo. Se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 30, donde la sierva de Dios dice: poco caso se hace a la Biblia. Claro, en la iglesia adventista no. En la iglesia adventista se hace mucho caso a la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿para qué levantó Dios a la hermana White? Dice: poco caso se hace a la Biblia. Ahora, ¿cómo soluciona Dios el problema? Pues tenemos la Biblia, la luz menor, que apunta hacia Cristo, la luz mayor. ¿Cómo se soluciona el problema de que poco caso se hace a esa luz menor, a la Biblia? Dice: por esto el Señor ha dado una luz menor, que son los escritos de la hermana White, para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor, que sería ¿quién? Jesús, según hemos estudiado. Pero algunas personas dicen: ¿para qué necesitamos a Elena White como una luz menor si tenemos en la Biblia una luz menor para llevar a Cristo la luz mayor? Mis hermanos y hermanas, la razón es muy sencilla. Durante las edades oscuras, durante la Edad Media, la iglesia perdió en gran medida la comprensión de las Escrituras. Se perdió de vista el sábado, se perdió de vista el estado de los muertos, se perdió de vista el concepto de cómo conservar la salud, se perdió de vista la justificación por la fe, inclusive se perdió de vista la segunda venida de Jesús. Las grandes verdades de la Biblia se perdieron de vista, y los cristianos que profesaban comprender las Escrituras no estaban obedeciendo las Escrituras. Así que Dios dice: yo les voy a echar una ayuda. Yo voy a levantar a una luz menor que alumbre las páginas de la Biblia, para que la gente entonces pueda ver el sábado, y para que la gente pueda entender el estado de los muertos, que está en la Biblia, y para que la gente pueda entender la importancia de conservar la salud, de seguir los principios bíblicos de la salud, para que puedan entender que nuestra única esperanza de justificación está en Cristo Jesús, para explicar que la ley no fue clavada en la cruz, sino que todavía está vigente. Elena White no está agregando nada a la Biblia, mis hermanos y hermanas. Elena White no tiene ni una sola doctrina que no esté en la Biblia. Se los puedo garantizar y asegurar, porque estudio diariamente los escritos del Espíritu Profesivo. No lo digo porque me lo contaron, sino porque yo mismo lo he estudiado. Ella no tiene ni una sola doctrina que no esté en la Biblia. Es más, ¿saben lo que sucede? Por ejemplo, la gente lee el conflicto de los siglos. Y yo hacía esto antes. Cuando uno llega a una página donde la hermana White cita varios versículos de la Biblia, y digo: yo esos versículos ya los leí, ahora quiero ver lo que ella dice. Ustedes van al índice, al final del conflicto de los siglos, están todos los versículos que ella usa en el libro. Está saturado el libro de la Biblia. El conflicto de los siglos no es una nueva luz, porque hay un paralelo impresionante entre la forma en que Dios le dio el libro de Apocalipsis a Juan y la forma en que Dios le dio el libro del conflicto de los siglos a Elena de White. Impresionante el paralelo. ¿Saben que también a la hermana White se le acusaba de no hacer milagros? Usted no puede ser de Dios porque no hace milagros, decía. El Mensaje Selectos, tomo 2, página 61. Mensaje Selectos, tomo 2, página 61. Dice: algunos declaran que no creen en la obra que el Señor me ha encomendado, porque según dicen, la señora Elena de White no realiza milagros.
No hay nada nuevo debajo del sol. Hermanos y hermanas, los escritos del Espíritu y Profecía nos son dados con el fin de simplificar, ampliar, magnificar, explicar, esclarecer lo que enseña la Biblia y corregir a los que yerran en su comprensión de las Escrituras. La hermana White, ¿sabe usted que la hermana White dijo que si hubiéramos estado obedeciendo la Biblia, Dios nunca la hubiera levantado a ella? Dios nunca hubiera levantado a Juan. Si la gente hubiera entendido las Escrituras y hubiera estado listo para recibir a Jesús, ¿para qué Juan? Lo mismo dice la hermana White de sus escritos. Permítame leerles esta cita donde la hermana White describe la relación de sus escritos con la Biblia. Y déjenme decirles algo, yo uso libremente el Espíritu de Profecía en mi predicación, pero déjenme explicarles cómo uso los escritos de la hermana White, porque es importante entender cómo se usan. Nunca uso a la hermana White aislada de las Escrituras. Siempre presento algo de la Biblia y luego digo, pero miren lo que dice Elena G. de White sobre esto. O a veces leo una cita de la hermana White y entonces digo, oiga, ¿y la Biblia dónde dice eso? Y entonces voy a la Biblia y demuestro que está en la Biblia. Si uno hace eso vez tras vez tras vez, la gente empieza a decir, oye, hay armonía entre la Biblia y el Espíritu de Profecía. Y yo voy a compartir con ustedes en el tema de mañana algunas cosas extraordinarias que dijo la hermana White de la Biblia, que cuando uno lee la Biblia con cuidado, uno se da cuenta, ¿y por qué yo no vi eso? Es decir, que ella amplía, ella nos ayuda a ver las Escrituras, a entenderlas. Fíjense lo que dice ella, esto se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 280 y 281. Dice ella, si os hubierais dedicado a estudiar la palabra de Dios, ¿oyeron eso? Si os hubierais dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Ahí está clarito, contante y sonante. Es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado de obedecer e invitándoos a moldar vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. El deber del hombre hacia Dios y sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. Sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen la luz dada. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas, y en la forma de su elección las ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente con ellas, a fin de que todos queden sin excusa. Algunos dicen, no, la Biblia fue escrita en hebreo y en griego, y eso, hay muchas cosas que uno no entiende. Entonces Dios dice, le voy a dar entonces una ayuda para que lo puedan entender en blanco y negro, para que no haya cosa. Ahora, ya llegando al fin de nuestro estudio, alrededor del mismo tiempo que Dios levantó a Elena White, se levantó otro individuo que profesaba tener el don profético. Se llamaba José Smith. ¿Han oído hablar de José Smith? Según José Smith, él descubrió en un monte allí cerca de Palmira, Nueva York, unas placas de oro escritas en un dialecto egipcio.
Y se le apareció, según él, un ángel de nombre Moroni, que le ayudó a traducir las placas. Y el resultado fue el libro de Mormón. Ahora los mormones le dicen al libro de Mormón, le dicen otro testamento de Cristo Jesús. Para ellos, el libro de Mormón tiene muchas doctrinas que no se encuentran en la Biblia. Está, por ejemplo, toda la historia de los nativos americanos en Norteamérica. No está en ninguna parte de la Biblia. Tiene muchas doctrinas que no están en la Biblia, que se encuentran en el libro de Mormón. Ahora tienen otros dos libros también, La Perla de Gran Precio y el libro Doctrina y Pactos, que consideran igualmente inspirados que la Biblia, que tienen nueva luz que no está en la Biblia. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han recibido alguna visita de los misioneros mormones? Vienen en bicicleta, con su camisa blanca, bien vestidos, y son buenos muchachos, ¿saben? Los mormones tienen muchos buenos valores, tienen valores familiares. Es gente también temperante. Si no estamos echándole tierra a los mormones como personas, que tienen muchos valores muy buenos. Cuando ven que llegan los misioneros, ¿qué es el primer estudio que ellos le dan? El primer estudio que ellos le dan es la historia del libro de Mormón. Le explican cómo se apareció el ángel, cómo descubrió las planchas de oro, cómo José Smith tradujo las planchas, y entonces como resultado vino el libro de Mormón. Ahora, ¿por qué razón es que ellos dan el primer estudio que ellos dan cuando ellos llegan a la puerta de su casa? Es en cuanto a la inspiración del libro de Mormón. ¿Saben por qué? Porque ellos quieren usar el libro de Mormón en el resto de los estudios. Porque el libro de Mormón tiene doctrinas que no tiene la Biblia. Entonces ellos primero tienen que convencerlos a ustedes de que el libro de Mormón es tan inspirado como la Biblia, para que entonces les puedan enseñar las doctrinas que están en el libro de Mormón que no están en la Biblia. Ahora yo pregunto, cuando nosotros vamos a la casa de una persona para dar estudios bíblicos, el primer estudio que damos es sobre Elena G. de White. Eso sería un error garrafal. ¿Qué hacemos como adventistas? Presentamos todo el mensaje adventista: el sábado, el estado de los muertos, los principios de la salud, la verdadera iglesia. Y entonces cuando llegamos al final, si es que lo hacemos, decimos, dicho sea de paso, tenemos en nuestro medio un profeta. Así, pero ¿saben algo? Ella no le añade nada a la Biblia que no hayamos estudiado ya, sino que cuando usted la lee, se expande su conocimiento, se amplía en conceptos, para que pueda entender mejor. Y yo no he encontrado una persona que diga, no, yo no quiero eso. Cuando se le ha instruido en la Biblia, y se dice que el propósito del Espíritu así es esclarecer, explicar, ampliar, corregir a los que hierran de la verdad bíblica, la gente no tiene ningún problema con eso, porque se dan cuenta que nosotros no creemos que Elena White es otra Biblia, sino que Elena White ha sido dada como una luz menor para alumbrar las páginas de la Biblia, para que se pueda ver allí a Jesús, para preparar un pueblo para la venida del Señor. Escuchen lo que voy a decir. Los escritos de Elena White no son de menor autoridad que los escritos de la Biblia. ¿Me oyeron lo que dije? Los escritos de la hermana White no son de menor autoridad que los escritos de la Biblia, ni son de menor inspiración. Tienen la misma inspiración y la misma autoridad, pero escuchen bien, tienen una diferente función. La función de la Biblia es darnos la luz original, la verdad completa. El propósito del Espíritu de Profecía, inspirado por el mismo Espíritu, con la misma autoridad, es apuntar la Biblia, explicar la Biblia, ampliarla, corregir a los que yerran de la verdad bíblica. El propósito siempre es apuntar
hacia la Sagrada Escritura. La hermana White misma dijo que no debemos poner sus escritos en primer lugar. Leo del libro Evangelismo, página 190, dice: los testimonios de la hermana White no deben ser presentados en primera línea. La palabra de Dios es la norma infalible. Los testimonios no han de ocupar el lugar de la palabra. Debe ejercerse gran cuidado por parte de todos los creyentes para presentar cuidadosamente estas cuestiones, y siempre conviene detenerse cuando se ha dicho suficiente. Prueben, ahora escuchen esto, prueben toda su posición por medio de las Escrituras y prueben por la palabra revelada de Dios todo punto que sostienen como verdad. La misma hermana White dijo la Biblia. En el libro del Evangelismo, página 190, dice ella: cuanto más miremos las promesas de la palabra de Dios, más brillantes aparecen. Cuanto más las practiquemos, tanto más profunda será nuestra comprensión de ellas. Nuestra posición y fe se basan en la Biblia, y nunca queremos que un alma presente los testimonios antes que la Biblia. Entonces la gente dice: bueno, entonces no necesitamos la hermana White. No la podemos usar en el púlpito, no la podemos mencionar en público porque puede causar una vergüenza. No, porque la hermana White tiene otras citas donde ella explica que el hecho de no poner sus escritos delante de la Biblia no significa que podemos ignorar sus escritos. En Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 98, la hermana White dice: escuchen bien, si perdéis la confianza en los testimonios, os extraviaréis de la verdad bíblica. Si pierden confianza en los testimonios, nos vamos a extraviar de la verdad bíblica, porque los testimonios apuntan a la Biblia. En Mensajes de Dios, tomo 3, página 33 y 34, dice ella: además de la instrucción de su palabra, el Señor ha dado testimonios especiales a su pueblo, no como una nueva revelación, sino que Él desea presentar delante de nosotros las lecciones claras de su palabra, para que puedan corregirse errores, para que pueda señalarse el camino correcto, para que cada alma esté sin excusa. En el mismo libro, página 36, dice: y en la Biblia debe ser nuestro consejero, estudiarla y estudiar los testimonios que Dios ha dado, porque ellos nunca contradicen esta palabra. No debemos ponerla en primera línea, pero al mismo tiempo debemos tomarla en conjunción con la palabra de Dios. No es uno o el otro, sino los dos, en su relación correcta. La hermana White no fue omnisciente ni infalible. La hermana White creció en su conocimiento. Por ejemplo, ustedes leen primeros escritos y lo comparan con el conflicto de los siglos. El manejo del idioma que tenía la hermana White cuando escribió el conflicto era increíblemente superior a cuando escribió el libro Primeros Escritos, o lo que está en Primeros Escritos. Tiene mucha más amplitud de detalles, más textos bíblicos, mejores explicaciones, porque ella creció en su conocimiento, así como Juan el Bautista creció. Es injusto decir, por ejemplo, la hermana White dijo o pensó que la puerta de la gracia se había cerrado para el mundo en 1844, 22 de octubre, por un tiempo corto. Ella creía que la puerta de la gracia se había cerrado para todo el mundo. Y algunos toman eso así, le dicen: la hermana White creía que la puerta de la gracia se había cerrado para el mundo, y después dijo que no. La hermana White creció en su conocimiento, Dios le reveló: no, estaban equivocados en eso. Debemos tomar la trayectoria de lo que ella enseñó, y no solamente tratar de conseguir detallitos al principio que ella no comprendía plenamente, porque el mismo problema lo tuvo Juan el Bautista. ¿Me explico o no me explico? Algunos critican a la hermana White. Un individuo le escribió a la hermana White y dijo: yo perdí la confianza en su inspiración, porque es que usted mencionó que en tal sanatorio habían 40 cuartos y yo sé que solamente hay 38. ¿Y qué? ¿Usted cree que en visión Dios le mostraba a la hermana White el número de cuartos? Lo importante era que estaba el doctor Kellogg. El doctor Kellogg era como Robin Hood,
le robaba a los ricos para darle a los pobres. Estaba la hermana Guaylo entró y Dios la colocó en el closet, por lo menos en visión. Y ella escuchó al doctor que cobrándole una cantidad exorbitante a una persona de dinero. Y ella dijo, eso no es justo, se debe cobrar justamente. Y ahí es que mencionó el número de cuartos. El énfasis de la hermana Guaylo eran los cuartos, hermanos. Otros como, por ejemplo, la campana que marcó el comienzo de la masacre de San Bartolomé. Hay un debate entre los historiadores que si fue la campana del palacio o si fue la campana de la catedral. ¿Qué importa? Lo importante es que sonó una campana para marcar el comienzo de la masacre de San Bartolomé, donde el papado quería acabar con la reforma protestante en Francia. No nos colguemos por detalles sin significado. En la Biblia dice que, en uno de la Biblia dice que había un endemoniado y en el otro dice que había dos. ¡Ay! Estamos en problemas, ya no podemos creer en la Biblia. Son detalles, hermanos y hermanas. Aunque el mensaje de Dios es inspirado, el mensaje fue escrito por manos humanas. Satanás odia el espíritu de profecía. Y se deja ver aún en la iglesia adventista, mis hermanos y hermanas. Leo dos citas últimas. Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. El último engaño de Satanás. Ahora, esa no es una buena traducción. Algunos de ustedes entienden en inglés, no dice el último engaño, sino en inglés es the very last, el ultimísimo. Sería una buena traducción. El ultimísimo engaño de Satanás será el de anular el efecto del testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Eso lo estamos viendo ahora en la iglesia adventista. El deseo de perturbar la confianza en los escritos del Espíritu de profecía. Dice en la misma página, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias. Hablando de nuestra iglesia, porque el testimonio, el Espíritu de profecía no fue dado a los presbiterianos ni los metodistas. Dice Satanás, la obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Ahora viene la razón. Satanás no puede disponer de una senda clara para introducir sus engaños y atar las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Leyendo el Espíritu de profecía seremos protegidos de muchos de los engaños insidiosos y peligrosos que están ahí afuera. Nos mantiene encausados comprendiendo las Escrituras. Así que, hermanos y hermanas, lo que tenemos que hacer es desempolvar los libros rojos. Yo sé que la mayoría hoy en día leen en computadora. Está bien, desempolvemos la computadora entonces. Y tenemos que abrir los libros nuevamente y leerlos a la luz de la Biblia y aplicarlos a nuestra vida personal. Y les quiero lanzar un desafío. Una tarea. ¿Me gustan las tareas? Una tarea. Esta es la tarea. Si ustedes leyeran solo 12 páginas por día, 12 páginas nada más por día, en un año ustedes se leerían los 5 libros de la serie del conflicto. Patriarcas y profetas, profetas y reyes, deseados todas las gentes, hechos de los apóstoles y conflicto de los siglos. 12 páginas al día, en un año se han leído todas las páginas de esos 5 libros. El mejor comentario bíblico que jamás haya sido escrito en la historia del planeta Tierra. Esos 5 libros. Porque los llevan desde la caída de Satanás en el cielo hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. Toda la historia de la salvación con lujo de detalle. Hermanos y hermanas, yo me he detenido a veces 1 hora nada más para reflexionar sobre un párrafo.
Y leo ese párrafo y digo, wow, ¿dónde está eso en la Biblia? Entonces tengo que ir a la Biblia a buscar ese pasaje. Y leo, pero fíjese qué luz tan tremenda. Ahí estaba en la Biblia y no lo había visto. Hermanos, si ustedes se comprometen a hacer esto, en un año su vida no será igual. Será 1000 veces mejor. Porque el diablo sabe que donde no hay visión, el pueblo se disipa o el pueblo se desenfrena. Yo creo que hay mucho desenfrenamiento en la iglesia adventista, ¿no? Y la gente le gusta tirarle piedras a la iglesia. No, nosotros debemos lograr dentro de la iglesia un reavivamiento y una reforma, no fuera de ahí. No debemos salir a dispararle, porque al fin y al cabo nuestras armas son contra el diablo, no contra la iglesia. Pero debemos pararnos y debemos hablar y debemos defender el don profético y debemos mantener en alto el don profético en nuestras iglesias. Su responsabilidad ahora es regresar a sus iglesias. Y yo no sé si tienen contemplado esto, pero lo más probable es que sí. Ir a sus iglesias, nombrar a una persona encargada de animar a la iglesia que estudie la Escritura. Decía, ¿por qué no establecer un plan local en la iglesia de lectura diaria, donde la iglesia toda esté estudiando la Escritura? Decía, mis hermanos y hermanas, la iglesia en un año no será nunca igual. Se los garantizo, se los aseguro. Dios quiere que ustedes acepten ese desafío. Y salgamos de acá y lo hagamos. Oremos. Padre, te damos gracias porque has levantado el don profético a través del Evangelio. No como nueva luz, nuevas verdades, nuevas doctrinas, sino para alumbrar el mensaje de la Biblia que hemos ignorado y hemos desobedecido. Perdónanos, Señor, por haber ignorado este don. Perdónanos también por haberlo rechazado en muchos casos. Ruego, Señor, por tu pueblo. Oh Padre, bendice a los pastores y a los dirigentes de la iglesia. Amén. Padre, ayúdanos a regresar otra vez a nuestros hitos. Ayúdanos a regresar a nuestro mensaje, a regresar a los escritos inspirados, Señor. Tu iglesia será una iglesia diferente, una iglesia con poder. Te ruego, Padre, que esto sea una realidad. Te damos gracias, Señor, por habernos acompañado en este estudio. Toma las palabras y grábalas en nuestra alma, en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer algunas preguntas por el tiempo. Vamos a elegir solo algunas y avisarles que no todas las preguntas llegan acá porque tienen relación las preguntas con el tema, esas son las que se eligen. Y lo otro es que como parte final del tema se fueron respondiendo algunas preguntas que aparecieron, también quedaron fuera. Así que, pastor, algunas preguntas. Aquí tenemos una que dice: si Juan el Bautista no entendía todo sobre Jesús, ¿es probable que el linaje de Juan no entienda todo acerca también de Cristo? Sí, lo que mencioné es que Juan el Bautista al comienzo de su ministerio no entendía plenamente, pero con la trayectoria de su ministerio finalmente comprendió. Lo mismo encontramos con el linaje de White. Algunos de los conceptos que ella tenía al comienzo eran conceptos rudimentarios. Ella creía que Cristo iba a venir en 1844 con los demás, creía que la puerta de la gracia se había cerrado al comienzo de su ministerio, pero con el transcurso del tiempo se amplió su conocimiento y entonces quedó corregido ese concepto erróneo que ella tenía. Así que yo diría que ya cuando la hermana Juan llegó al final de su ministerio, ya entendía plenamente cómo las escrituras apuntan hacia Jesús y tenía un concepto claro y pleno de la verdad. Gracias, pastor. ¿Puede que se necesite otra luz menor después del linaje de Juan? Bueno, la Biblia dice que en los últimos días Dios levantará profetas, nuestros jóvenes y nuestros jóvenes profetizarán. No creo que Dios vaya a levantar nunca a un profeta de la magnitud del linaje de Juan.
porque ella tuvo un ministerio de 70 años y el propósito era preparar a un pueblo en todas las dimensiones para la segunda venida. Tenemos nosotros suficiente luz para eso, pero que Dios va a levantar profetas para circunstancias específicas en momentos necesarios, yo creo que sí, pero no de la amplitud y del alcance de Elena de White. Pastor, aquí tiene que ver más que nada con un comentario y opinión personal. ¿A qué se debe la gran diferencia de aceptación y rechazo de Elena G. de White entre países del continente, por ejemplo norteamericano y Europa? Dice que hay mayor rechazo y en Sudamérica hay mayor aceptación del espíritu de profecía. Por el proceso de secularización. En Europa, bueno, el proceso de secularización comenzó en Europa, se conoce como país del primer mundo, tan llamado. Europa es un lugar supremamente secular, es un lugar donde ni siquiera en la Biblia se confía en que la Biblia fue inspirada por Dios y que es confiable. Sencillamente ya en Europa no se cree eso. Algunos en la iglesia adventista sí, pero en la sociedad europea en general no. En Norteamérica está sucediendo lentamente, pero seguramente está la iglesia extraviándose del don profético, cuestionando inclusive algunas cosas como por ejemplo la creación en 7 días literales. Aún en la iglesia adventista, en algunas instituciones adventistas, se está cuestionando si tal vez el mundo más bien llegó a existir por evolución más bien que por creación, créanlo o no. Están cuestionando también el asunto del matrimonio. En algunos lugares en Norteamérica, adventistas están preguntándose si no sería buena idea que hubiera matrimonios entre homosexuales, entre teólogos. Es más, hay un teólogo cuyo nombre no voy a mencionar en una de nuestras universidades que recientemente hizo un matrimonio entre 2 mujeres. Así que el proceso de secularización, la cultura se traga a la gente. Ese es el problema. La cultura exige matrimonios homosexuales, exige pastores homosexuales y por lo tanto la iglesia piensa que para ser justa y misericordiosa tiene que seguir lo que dice la cultura. Así que en estos países todavía se conserva mucho la reverencia a Dios, todavía el proceso de secularización no ha llegado al punto en que está allá, pero créanme que los vientos soplan de norte a sur. Así que tengan las pilas puestas. Muy bien, pastor. La última pregunta, a ver si la interpreto bien. Si Elena de White es el Juan el Bautista y Juan el Bautista tuvo tanta oposición del grupo de teólogos como usted mencionó, dice aquí, ¿es posible que se vuelva a repetir la historia con Elena de White? Bueno, definitivamente en algunos lugares estamos viendo la repetición de esa historia, no cabe duda. Particularmente nuevamente en los países donde la secularización ha avanzado tremendamente. En Europa es difícil conseguir personas en Europa que crean en el espíritu de profecía. El espíritu de profecía es atacado abiertamente en altos niveles de la iglesia. Y en Norteamérica el proceso está avanzando. Hay algunos que están en las mismas. Y créanme que si el tiempo dura, todos esos asuntos van a llegar a otras partes del mundo también. Así que no cabe duda que el diablo quiere hacer lo mismo con nosotros que lo que hizo con el pueblo judío. Lo que él quiere es que la gente diga, no dependemos del espíritu de profecía, dependemos de la Biblia, pero tampoco sigue lo que dice la Biblia. Le doy un ejemplo. Esto me lo contó un pastor que vive en el área donde estoy yo. Estaba hablando con una persona que no era adventista, pero muestra cómo la gente usa la Biblia para justificar su pecado, y por eso se necesita el espíritu de profecía para corregir a los que hierran de la Biblia. Este individuo, el pastor le dijo, ¿usted por qué fuma? Y el individuo dice, ¿qué tiene de malo fumar? La Biblia no dice nada de que no puedo fumar. Y el pastor le dice, sí, pero la Biblia dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el individuo que conocía la Biblia pero la conectaba mal, le dice, yo sé que la Biblia dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero la Biblia también dice en Apocalipsis que el templo se llenó de humo.
porque la Biblia no dice no fumarás, se dice no matarás, se dice que hay que cuidar el tiempo. La hermana White, Dios ya dijo a la hermana White, dice, fumar es pecado. Punto final. La hermana White está añadiendo la Biblia cuando dice fumar es pecado. No. Porque la Biblia en principio prohíbe fumar, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la Biblia dice no matarás. No dice no matarás rapidito. Que significa no quiere decir nada más no saca una pistola y mata a alguien ahí en el acto. También puede matar lentamente por el cigarrillo. No matarás es no matarás. Así que Dios, para dejar a la gente sin excusa. Mañana vamos a hablar del asunto del consumo de carne. Ahora sí estamos en problema. Ya no se trata del cigarrillo. Les adelanto esto, hermanos y hermanas. Algunas personas ponen contradicción entre la hermana Juan y la Biblia. Dice, mire, la Biblia permite comer ciertas clases de carnes limpias. La hermana Juan dice que no debemos ni comerlas limpias. Entonces la hermana Juan contradice la Biblia. Suena persuasivo el argumento, ¿verdad que sí? Pero cuando lo examinamos con cuidado, nos vamos a dar cuenta que si la hermana White no dijera eso, sería contrario al carácter de Dios. Mañana les voy a explicar eso. No es una contradicción. Y lo vamos a entender plenamente mañana. Así que... Muchas gracias.